Hola, muy buenas a todos, soy Ricardo de Blas. Bienvenidos a Humanos Haciendo Cosas, donde cada episodio les presentaremos aspectos, ideas y creencias curiosas, interesantes e irónicas, pero sobre todo, What the fuck? que los humanos han hecho a lo largo de la historia. Qué chingados. Me acompañan a mi derecha El buen ardilla. y a mi izquierda. El Dubas. Excelente. ¿Cómo se lo pasaron el 14? Como siempre, presentación de ASMR. ASMR. Excelente. Nunca falla. El ardilla. El Dubas. Pues yo, ¿qué tal? Este güey de aquí. Yo, ¿qué onda? Ay, chicos, ¿cómo están? Y al que le arruinamos la idea. La presentación. Se la básicamente. dejamos de hacer seria. Está bien, Exacto. está bien. Ni modo, está bien, así es la vida. ¿Cómo se la pasaron el 14? ¿Bien? No lo sé, no puedo ver el futuro, carnal. Se supone que ya pasó. Se supone que ya pasó, Ya güey. sé, lo siento, güey, no puedo güey. mentirle a mi audiencia. ¿Qué soy dos siendo personas. ¿Qué soy siendo el mañana del ayer? Exactamente. A ver, ¿cómo te la pasaste tú, güey? Yo me lo pasé a toda madre. No, bro. Fue el lunes, fue a trabajar, fue al gimnasio, desayuné gorditas. Ujú. Así Suena empezó. un día perfecto. Un día perfecto. ¿Y tú, Dubas? ¿El 14 me dices? Ajá, El 14 me la pasé editando videos. Extrañamente hubo 3 capítulos Ajá. Vaya, que tuve que editar, sí. Pero antes del 14, Estuvo chido, ¿verdad? sí, muy chido. Fantástico. Yo no les voy a mentir, amigos. No es cierto. Todo es mentira, todo es mentira. Estamos en una ilusión. Y hablando de mentiras e ilusiones, vamos a hablar de algo muy interesante que pasó Ah, en que los bien 90 helado en estuvo México. eso. Bastante brutal, ¿verdad? Bueno, luego de que hablamos de animales sacrificados Escalón. como elemento romántico, tocaremos un tema controversial que se recuerda en algunas situaciones puntuales de la historia moderna. ¿Por qué me abrazas? Porque estabas hablando del 14. Excelente. Bueno, de animales sacrificados en realidad, pero Eso lo vamos a ver después. se entiende. Bueno, en pocas palabras, todos conocemos el concepto de caja china. ¿No? No. Ni modo. Bueno, ¿Es una caja que viene de China? ajá, en efecto. No, no es Ese cierto. concepto sí lo conozco. Tiene más que nada que ver con ese concepto de que se utiliza una noticia mediática para poder distraer al pueblo de algo que está sucediendo. Eso es en el concepto general, realmente. La cortina es de humo, güey. Cortina de humo, en pocas palabras, pero en esa época era caja china, güey. Estamos en el 2020. güey, Antes de 2022, güey. la cortina de humo 2020, se inventó en güey. 1992. Las personas en 1991, caja china. Bueno, ¿saben qué? Ya vamos a Pinche hablar de nombres pendejos, pero no cortinas de humo. tenemos otro, güey, ni pedo. Así lo investigué. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hablando de ilusiones y de mentiras puntuales. El chupacabras es un críptido que se hizo famoso relativamente hace poco realmente. En los años 90 apareció en Puerto Rico y se menciona que ataca al ganado bovino. Estos presentan marcas punzantes en el área del pecho por los que aparentemente había sido succionado toda la sangre del cuerpo. Algunos meses después, un testigo presencial llamado Madeline Tolentino fue la primera ser humano que tuvo contacto directo con el animal. Declaró haber visto a la criatura en el pueblo de Canovanas, donde 150 animales domésticos, perros, gatos y bovinos, presentaban las marcas de ataque que igual que el de las ovejas. Pero de eso sí hay documentación. Sí, ¿no? hay documentación fue- totalmente. Sí, o sea, está de escrito. aquí no mames, sí, yo vi un pinche animalote y no se los comió a todos a la verga, ¿no? No, sí, No era sí, puertorriqueño, güey. Tienes que hablar como decir la L. Pero estás hablando como chino. Puertorriqueño. Como chino. Ah, pues sí hablan los. Chico. Sí, pero. Como, Sí, No sé, como- güey, yo no como- solo, como yo el solo re- quise hacer acento como de granjero. como el René de Calle 13. Como René Gay 13, exactamente. Aún estaba viendo video de ese güey. Es un crack ese tipo. Entonces aparecían con marcas mordidas Con marcas de sin mordidas sangre. y todo. sin sangre. Esto dentro del mito como tal. Pero de que se vio el animal. Y cabe mencionar que aunque apareció en Puerto Rico en el 95, o sea, te hablo de que cuando estábamos nosotros en la guardería todavía. No sé, tienes Tenía un año, ser. güey. en la guardería. O sea, Bueno, creo que usted sí, no había tenía, nacido, güey. Yo tal vez. tenía un año. Bueno, fue en marzo del 95. Marzo, no, todavía no Tú eres nací. del 94. Ah, sí, Menos de un año, pero bueno, ¿tú naciste? Sí, yo soy de marzo. 6 de marzo del 95. Apenas andabas existiendo, güey, no cuenta. Exactamente. Bueno, pero todos somos contemporáneos al chupacabras. El detalle radica de que a partir de ese momento el chupacabras no solamente fue visto en Puerto Rico, sino también en diferentes partes como Centroamérica, América Latina, desde Patagonia hasta los Estados Unidos, La Patagonia. y recientemente se la ha visto en China y Rusia. O sea, es un. Todo un mochilero. Es un mochilero. Chupacabras es Luisito Comunica. Pues, Lo más que no agrada, güey.
Y mata a sus víctimas. Y mata a sus víctimas. Bueno, no sabemos Sí, si Luis Va, también. él sí va a probar carne extranjera. Sangre. Eso sí es probar, güey. Eso sí es la ruta de la garnacha de verdad. Eso y no tarugadas. Bueno, la descripción de este críptido es de un ser reptiloide que no tiene. Bueno, su piel es escamosa, tiene un tono verde gris, más o menos una altura como de 1 metro de longitud. Y estando de pie, se le pareciera a un canguro o a un perro sin pelo. Somos, imagínate a Ricardo Verde. Con escamas, güey. Con escamas. Menos mamado, o sí está Menos mamado, güey. No, para eso está flacucho. Sí. Está, probablemente siempre en las imágenes que ves tú del chupacabras, siempre lo ven como que muy esquelético. O sea, es como Lo escriben. es un reptiliano. Es un reptiliano. Y ahorita Pero es un hay que perro, güey. prestar mucho hincapié en lo que acabo de mencionar, que parece un perro sin pelo. Eso no se les voy a olvidar, chavos. O sea, es Sí, bueno, es un es choloscuincle, o sea, lo tengo. sí, un reptiliano mezclado con un choloscuincle. Es posible. No sé, no me puedo hacer esa imagen a la cabeza. Ya me imagino yo al chupacabras como. Ah, todo güey, pues perrote, agarra un güey. choloscuincle y píntalo de verde. No lo hagas, no lo hagas. Y grandote, güey. Los chuloscuincles está chiquito, güey. Pues chupacabras Nah, es chiquito, más o güey. ¿Que no era de 1 metro? De 1 metro, güey. 1 metro es un. Así. Bueno, sí, mi perra está más grande, güey. Un metro es así, dile. Creo que mi perra está más grande que tú, ahora que lo pienso, güey. Así, Sí. así sentados me veo más alto que ustedes. Pero nada, no es cierto. El chiste es que este animalito desmadroso estuvo en nuestro país desde mediados de los 90s, justamente en 1996, cuando este animal hace su debut en nuestro país. ¿Y dónde sería? En Jalisco. Ajua, ¿pueden probar el tequila? Tal vez. Esta noticia, bueno, la primera noticia que se dio fue en el 96, en el programa de Buenos Días del enemigo número 1 de nuestro amigo el mamador, Televisa. Pensé que ese es de López Obrador, no sé por qué. Pues puede ser, güey, pues López Obrador también estaba por ahí en esos tiempos. Tampoco se llevan no sé. bien, No, por Televisa lo y de López nuestro Obrador. enemigo número 1. No era gobernador de Oaxaca, no sé qué hacían. Andaba haciendo algo, ese güey ya era viejo en esos tiempos, güey. Él siempre fue viejito. Siempre, güey. Bueno, Nació viejo ese cabrón. La cosa radica de que el primer reportaje sobre este sujeto, sobre nuestro chupacabras, fue en febrero de 1996 en Amacueca, Jalisco, donde asesinó a 16 borregas. Las víctimas de nuestro protagonista eran propiedad del ganadero Teodosio Mesa, ganadero de la localidad. ¿Quién diría el primer aviso de la criatura al comandante de la policía local, Joaquín Fajardo? En la entrevista que se le hizo en el programa de Buenos Días, acudió a investigar y dijo lo siguiente, cito: pues nada más vimos pisadas de animal, pero no de animal grande, para atacar o matar animales, alusión al ganado. Pero el cuello como que los mordió de arriba para abajo. Una borrega tenía una mordedura dentro en el espinazo. Sollozaba, estaba viva. Las borreguitas muertas ensangrentadas del cuello, la mayoría, pues por el cuello. Eso suena a una investigación policial de rutina. Sí, no. Sí. Mataron un chingo de gente. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No, pues Tal cual. las mordieron. Los Pues mordieron. las Las mataron. mordieron, se murieron. se murieron. ¿No Pues, está haciendo? ¿Y quién fue? Pues alguien. Tienes toda la razón. Ahí en Caso Chiapas, cerrado. como, caso cerrado, ya está. Y técnicamente sí lo cerraron. Pues sí. Sin embargo, los mismos Pues sí. habitantes de Amacueca aseguraban que se trataba de ataques de una onza o un leoncillo. Una onda. Es un felino, una onza es un felino que habita esa zona de Jalisco y suele justamente atacar animales estilo bovinos. Ok. Ajá. Pero supongo que aquí lo raro es que Lo mató un chingo, ¿no? que eran un chingo y que no tenían, y que estaban drenados. En realidad, O también esto- así son las onzas. las onzas suelen, aquí viene lo gran interesante, y es que realmente se empieza a dar un debate, sobre todo cuando comienzan a haber casos en Tlajomulco de Zúñiga, un pueblo cerca de Amacueca, en el cual se da como que ese debate entre lo que son los veterinarios y los medios de comunicación. ¿Por qué? Los veterinarios aseguraban que sí se trataba de una onza. ¿Por qué? Porque la forma en cómo mataban a las borregas era idéntica como lo hacen los felinos. O sea, van sobre el espinazo y lo matan. Pero pues obviamente no les vamos Ajá. a creer, güey, porque ellos hablan desde la base científica. Esas son mamadas. Y no es interesante. Sí, es cierto. Me estás hablando con hechos y no con. Y no con Y no con- supersticiones y con cosas del supersticiones. diablo, güey. Eso no es interesante para la televisión, güey. Pues, de hecho, viene algo también muy particular que pasa en esto. ¿Cómo puedo usar mi piedrita mágica para defenderme de la ciencia? Ya sé, güey. Tiene que ver con que
por ejemplo, comenzaron a decir los medios de comunicación, es que no es posible que haya sido un felino, porque si hubiera sido un cazador, se lo hubiera comido al ganado, se lo hubiera devorado. Uy, ahora la prensa, Ajá. ahora la prensa Le se cree que le sabe de todo. animales, Así Exactamente. le tenemos a nuestro experto aquí en animales que matan gente, y ahí, experto en animales que matan gente. Bueno, este no mató gente, pero pues yo creo que sí le sé, y este hubiera matado a todos. Y, Sí, sí, y sí. ahí al lado, expertos en animales que de verdad matan a otros animales. No, pendejo. ¿Qué estás diciendo? Cállense, ustedes no saben. Yo lo sé de cazadores, o sea, Yo es un sé. cazador y los cazadores comen, por eso cazan, por eso son cazan, cazadores. sí, Son sí, por eso soy experto. Por eso Tú soy cállate. experto. Porque yo los vi comer. Una vez fui con mi abuelo a cazar conejos y por eso sé cómo, o sea, cómo actúa un cazador. Por increíble que parezca, así fue uno de los argumentos más sólidos para creer que se trataba del chupacabras. Porque la prensa se empezó a valer del testimonio de José Ángel Pulido. Espera, quiero aclarar una estupidez, güey. Ajá. Hasta este momento no ha matado ni una puta cabra, güey. Ya se llaman chupacabras. Este es algo que se menciona mucho porque no solamente chupacabras. O sea, ha matado ovejas, cabras, gatos, perros. Pero ¿en qué momento vacas. le pusieron el chupacabras y mató un chingo de borregos? Ajá, Y primero empezó vacas, con güey, borregos. y acá. ¿Qué prefieres tú, güey? ¿Chupacabras o chupaborregos? La veracidad ante todo, güey. Igual sigue sonando Chupa animales muertos de, así. de cualquier forma son albur, así que... Eso sí, güey. El chupamesta, ¿no? Sí, suena Pues no, el no se chupamesta. puede esto. El La chupa cosa todo. es que el testimonio de este José Ángel Pulido ¿Ese güey quién es? es un hombre que de Tlajumulco, donde se da este ataque más... Aquí viene algo muy importante, y es que él es el primer ser humano en México que fue atacado por el chupacabras. Imagínate el primer ser humano que nació en México. Él justamente señaló que era un animal de aproximadamente 80 centímetros, o sea, menos de 1 metro. Piel suave, grisácea, dejando marcas de mordidas como las que hallaron en las borregas en su brazo donde fue atacado, así como síntomas de que le absorbieran sangre. Se escribió el ataque, fue lo siguiente. Me brincó hacia la cara, yo me levanté y me cubrí. Cuando estaba prendido de aquí, señala su brazo, entonces yo en el momento que le hacía con la mano para que se despegara. Pero el palpo es una cosa que es así sin pelo, como si fuera un animal grande, como más o menos de la era prehistórica. Porque lo que tocaba lo palpaba y era muy como si fuera pura carne pelada. Me salió arqueólogo el güey. Un color Me salió oscuro experto otro. y una altura pasando del medio metro. Aquí vuelvo a regresar a la parte de los veterinarios. Eso es lo que te menciona él, pero cuando te das cuenta, de las palabras que utiliza, de las expresiones que usa, hay palabras que como que no concuerdan con su expresión, como de la era prehistórica. O sea, no de mérito que el señor tenga conocimientos, sino así como que pues no te los esperas. Tendría, No te esperas una descripción de esa forma. De una Exactamente. persona cualquiera. Tan específica que de hecho que de hecho muchas veces es muy complicado recordar ese tipo de detalles cuando sufres un ataque. ¿Cuánto dura? ¿Unos 2 minutos? No, pero sí recuerdas un minuto todo, güey. menos. O sea, sí. Un minuto menos. Ajá. Tampoco puedes de recordar tal cantidad de detalles tan fácilmente. Exacto. Yo me lo imagino pensando todo eso mientras lo atacan. Así, no mames, parece una era. Exacto. Una creatura de la era Esto que estoy prehistórica, tocando está se muy siente cabrón. como de la era prehistórica. Si hubiera dicho como un dinosaurio, sí dices, ok, te suena lógico. Ajá, sí. Pero Lo más fácil que prehistórica, se te ocurre, pero, o sea, si O entrevista. como que un animal que no sé, como lagarto, no sé, está raro. Otra cosa, ¿fue una entrevista que le hicieron ese mismo día o Ajá. al día siguiente? Fue al día siguiente, de hecho, cuando ves el reportaje todavía se le ve la venda. De hecho, lo ataca aquí por el bíceps. Por el mamabice. Por el mamadíceps. Y ahí es donde comienza él a narrar cómo fue su ataque. Entonces, los veterinarios estaban descartando de que, güey, no se trata de un chupacabras, se trata de una onza. Pero, te digo, los medios de comunicación contrarrestaban de que, pues mira, este güey fue atacado por el chupacabras y dice que es tal y tal y tal así. Pero él decía, pues no, o sea, aquí viene algo también muy importante que mencionar. Al menos en el contraataque de los expertos defendían que era que podría tratarse de un animal salvaje, pero de un individuo perteneciente a esa raza que haya estado en cautiverio. Aquí te va. Por ejemplo, cuando tú compras un león como mascota. Claro, yo siempre compro leones como mascota, me encantan. Súper Es común. un ejemplo muy pendejo, pero no se me ocurrió otro. Cuando compras a tu león como mascota y lo tienes en cautiverio, que le das de comer, si se te llega a escapar, el león por propio instinto quiere averiguar cómo es que él caza. Entonces, los animales que mata ese león que deja de estar en cautiverio para estar en la era salvaje, no es para consumirlos, es para saber, ok, así es como mato, así es como consigo la comida.
Eso explicaría el por qué el chupacabras no se comió a las víctimas. O en este caso, el onza, este felino, no atacó. Y solo Ajá. absorbe sangre, o sea, como para saciar sed. Lo de absorber la sangre se puede interpretar como que una herida está sangrando. Pero si no hay charco de sangre, pues obviamente es como. Obviamente, no, eso de que si hubo charcos de sangre o no, nunca lo mencionan, pero creo que por el bien de la noticia no lo iban a mencionar. Y es que realmente, chicos, lo que llega a suceder aquí es que sí hay que enfatizar mucho en los discursos de los presuntos testigos. Vuelvo a insistir, o sea, no demerito y no quiero hacer como que sea etiqueta clasista, pero sí hay como que expresiones que llegan a usar que como que no concuerdan con su forma de... Que no te parece, que a ti, que no te suena que lógico según, que una que persona según dice tú eso. te parece ilógico. Sí, ilógico. Y bueno, Televisa pues no fue la única en dar una nota diaria sobre el chupacabras. Su gemelo Fifi y malvado, TV Azteca, hizo lo propio. ¿Sí se acuerdan que hay un periodista de bigote, que no voy a decir su nombre porque me cae bien hasta cierto punto, Y que, Javier Alatorre? que extrañamente se parece. Pensé que. Antes de decir su Espera. nombre, pensé que iba a decir extrañamente se parece A al Javier presidente Alatorre. de Venezuela. ¿Que no acabas de De decir que no Venezuela. ibas a decir su nombre? Ah, es un chiste, Ardilla, no puede ser, güey, no, bueno, no ¿Me ves importa. riéndome, güey? No te veo riéndote, no lo entendiste, Bueno, no ahora sí. importa. Ya, está bien, güey. Está bien, el de los chistes malos tienes que ser tú, güey. Sí, ya me di cuenta. El chiste radica de que sí vemos que actualmente nuestro periodista que se parece a Maduro, ya por fin, Nuestro Maduro 2.0. nuestro Maduro 2.0, que lo escoges con el botón izquierdo, güey, no te sale de otro color. No, ese es el original. Ese sería, ok, perfecto. Lo que llega a suceder con él es de que actualmente dijo que no le hiciéramos caso a Hugo López-Gatell, que porque lo que él decía del COVID no era cierto. ¿Gatel estaba haciendo ese desmadre? No, me refiero a Javier Alatorre, que en la actualidad nos dijo que no obedeciéramos a... Ah, sí, perdón, ignoré esa Sí, que información. mandó ese López-Gatell, mensaje, ajá. Exactamente, Sí, sí, no sí. le hagan caso a este güey. Pues en los años 90 fue el periodista que más dio seguimiento al chupacabras. O sea, él como que dice, él empezó diciendo, el chupacabras existe, y yo lo sé. Porque Yo lo Mira. vi, me lo contó un primo. Yo le conté a un primo. De hecho, aquí algo viene muy interesante de él, es de que pasa un mapa de México y pone toda la ruta del chupacabras y lo presenta tal cual, como la ruta del chupacabras. Y ya es Güey, cámara por aquí, toma un camión. nuevo destino turístico para Latinoamérica. América. La ruta del La chupacabras, ruta así del como tienes la chupacabras. ruta del... No sé qué rutas hay en México. La ruta del La tequila. La ruta del tequila. Este... ¿La ruta del peyote? No existe. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero como que no. Como desde aquí, ¿no? Es como que ya llegamos, ya nos fuimos. No creo que sea legal, güey. No creo que sea legal esa Ajá. ruta. Y de ahí viene, y Ajá. de ahí viene la ruta del chupacabras, exactamente. chupacabras. Exactamente. Bueno, y siguiendo con el tema, se hicieron los primeros dibujos sobre este chupasangre que pues tienen que ver mucho con la figura ya popular que tenemos sobre él, ¿no? El ser flacucho, reptiloide, con piel entre gris, entre verde y pues ojos negros. ¿Por qué los ojos negros? Aquí te va. Porque es del diablo, güey. Dentro de las noticias que dio TV Azteca fue de que en El Paso, Texas y Ciudad Juárez, son ciudades pegadas, no solamente comenzaba el chupacabras, sino también avistamientos ovnis. Ajá. Ah, sí, sí. Cualquiera que sepa, ahora no solamente de avistamientos ovnis y lo del chupacabras, también se puede dar cuenta que en esa época entre el 96 y el 2000 sucedían ciertas tragedias en Ciudad Juárez. No lo voy a comentar porque nos cancelan el video. Esa historia colectiva. Te cancelan la vida. Cancelan la vida, exactamente. Te Esa quitan la historia suscripción a la vida, güey. Me doy de baja. Bueno, esa historia colectiva hizo que diferentes zonas rurales se organizaran para poder cazar al críptido. Aún no tuviesen casos de avistamientos por la zona. La policía armaba escuadrones especiales solo para proteger a la población del chupacabras. El SWAT anti-chupacabras, güey. Ajá. Cobran a esa señora, parece una pinche cabra. Y Pobrecita, no se la va a solamente, chingar. y algo muy importante es que no solamente le atribuyeron como que encuentros cercanos del tercer tipo al chupacabras, sino ya le estaban dando hasta un mote satánico, como que ese güey es un demonio. O sea, no solo era satánico, era alienígeno y reptiliano, güey. Y bestial. ¿Qué otra pinche cosa le falta a ese güey? Ser presidente de México. Ah, ser presidente, güey. Ser la mascota de ¿Quién un votaba por restaurante. él? ¿Mejor que por AMLO? Te adelantaste demasiado, pero algo que le faltaba a él es ser la mascota de un restaurante, tener antros que se llamen igual que el chupacabras
Y que la gente utilice playeras, gorras y artículos con su imagen. Como AMLO. Porque al igual que el COVID, bueno, por ejemplo, ahorita ya nadie se pone una playera del COVID, güey. Pero sí hicimos mucho mame del COVID, ¿no? Y es que es parte de la cortina de humo, es eso, o sea, de que no solamente es de que vamos a estar aterrados con el chupacabras, sino que vamos a echar desmadre con el chupacabras. Igual claro. que, o sea, ahorita son los memes del COVID. Incluso sacamos que no es el 2022, güey, es el... En ese tiempo 2000. sacabas tiras cómicas del chupacabras. Sí, güey. El chupacabras conoce a Snoopy, conoce a Charlie Brown, Sí, hay canciones de conoce a Chupacabras, Garfield. ¿no? Te apuesto que si hubiera existido YouTube en esa época, sí, güey. Si hubiera El sacado esa chupacabras cosa, y güey. Mafalda. Sin embargo, chicos, el chupacabras guardaba un secreto maligno, un secreto terrible. Bueno, sé porque estoy seguro que creo que había un capítulo de Memín Pingüín con el chupacabras, güey. Ese güey se encontraba con todo, güey. Salió en Billy Mandy, de hecho, en Dexter tiene un capítulo donde ¿Memín supuestamente... Pingüín salió en Billy Mandy? No. Puede Hablo ser. del chupacabra. El chupacabra sale en Billy Mandy y sale en Dexter, donde estaba... Sí, el laboratorio de Dexter. Ajá, Me acuerdo, el episodio donde se supone que Dexter había creado al chupacabras para Exacto. alejar a Didi y resulta que estaba, ¿dónde estaba? ¿En Perú? En Centroamérica, güey. Centroamérica estaba, en sí. Yo me Centroamérica. acuerdo más del de Billy Mandy, güey. Que está todo chiquitillo acá y Chupacabras. se le pega la nariz al Billy. Ay, sí. El chupamacabra, ¿no? El chupamacabra, El sí, chupamacabra, era la onda. Pero, como les mencionaba, nuestro querido críptido, nuestro querido animalito desmadroso, tenía un secreto terrible. No Ay, existía. no. Era afiliado al PRI, güey. Oh, maldito sea. No No manches. es cierto. No es cierto. Bueno, no, quién sabe, güey. La cosa radicaba de que esta cortina de humo del chupacabras, porque se le dio un vasto seguimiento de pie a derecha, tiene que ver con uno de los sexenios más, pero más polémicos de la historia de nuestro país. En la época de los 90 fue ¿El marcada... 68? No, 90. Que no estamos en el 90, sí, güey. Sí. Fue marcada... No, te fuiste muy atrás, güey. Era el Calderón, ¿no? No, no es cierto, que chingado. ¿Qué pedo? Ni siquiera era priista, güey. Ya sé, güey. Es que no sé por qué me puse a pensar en Calderón. Aquí güey. todos reprobamos historia, ¿saben? Ya sé, al No hay chile no, aquí pero- el único, todos reprobamos historia. No, sí, pero. No, ¿quién era en Todos esos lo tiempos? probamos. ¿En el 96? En Ajá. en López 1900... Portillo. No, fue Cedillo. Cedillo. Sencillo. Bueno, Cedillo. bueno, para eso tengo que explicarles detenidamente. En los 90, bueno, se da este sexenio en el cual se le da el efecto tequila, donde tenemos al calvo más poderoso de México, pero también más nefasto de la historia, Carlos Salinas de Gortari. Nefasto, sí. Muy sí, bien. Lo que llega a suceder... A mí en me su- cae bien. Lo que, es que, ¿sabes qué? Pasa algo muy interesante con él. Yo, en lo personal, si le preguntas a la gran mayoría de nosotros, los mexicanos, lo tenemos como un villano. Pero él fue más como un antihéroe. En un sentido medio bizarro de la historia. Algo que yo no puse mucha atención en su momento por aquello del 2016 eran los discursos de Donald Trump, que él siempre le tiró al Tratado de Libre Comercio que hace Carlos Salinas de Gortari. Pero quisiera explicar esto un poco más detenidamente, porque justamente una de las teorías que sabe el chupacabras era de que era una cortina de humo para que se nos olvidara que había una crisis económica brutal en México que nunca antes se había visto. Que Ajá. también eso es mentirilla, pero bueno. Ok. La catástrofe orquestada por mentira, la nuestro calvo malvado tiene su propio nombre, que es el efecto tequila, que trata de que un desabasto de las reservas naturales, de las reservas de oro, cabe mencionar que, bueno, una moneda nacional de cualquier país no tiene su valor nada más porque el país lo necesita, sino que tiene que tener un respaldo. Por eso, por ejemplo, son los en oro. Y como había, en esa época las reservas estaban agotadas, entonces el peso valía muy poco. Incluso llegó con una inflación terrible, o sea, del nuevo peso. Y por eso tuvo que devaluar. Le quitó 3 ceros. ceros al peso, justamente. Y verdad es que, ¿por qué no imprimen más cocos? Ahora, porque no valdría mucho los cocos. ¿No has visto ese, güey? De que no entiendo por qué no imprimen los billetes. Imagínate que tienes una isla con 2 cocos y tienes 2 billetes. Cada billete vale un coco. Pero entonces, si haces más billetes, ahora 4 billetes valen un coco y ya no tienes suficiente dinero para darle a todos. Pues que impriman más cocos. Pues sí, pendejo. Está bien fácil, güey. Sí. Pues sí. ¿Por qué nadie se le ocurrió, güey? Qué pendejos del Chile, güey. Sí, no mames, Pero bueno. no. No solamente el efecto tequila es sobre el desabasto de las reservas, sino, pues, por ende, también del debilitamiento de la moneda local
Y por si fuese poco, el fortalecimiento de una moneda extranjera. En el caso de México, era de que el dólar incrementó el 300%. 300. Ajá, de la noche, casi de la noche a la mañana, güey. Esa es una Ahora, Spartan referencia. también se trataba... Pues sí, no, entonces el dólar de valer igual que el peso, entonces valía por eso 10 pesos en ese entonces, ¿no? 3 veces más. Bueno, de hecho, creo que si la memoria no falla, y eso no lo investigué Sí. muy bien, lo recuerdo esporádicamente de... Hay un comercial, igual de los 90, donde sacan el nuevo peso, cuando Gortari ya le quita los 3 ceros al peso, en el cual llega un niño a una tienda y le dice, oye, señor, pues tenga, le quiero comprar unas sabritas, ¿no? Creo que producto era. Y él, no, sí, son 3 pesos nada más. Ah, pero son de los nuevos pesos, no son de los antiguos, que no hacen monedas antiguas. No, vale igual. Y la moneda sí era como de 10,000, algo así, o sea, Sí. era algo muy brutal, güey. Nada más le quitas 3 ceros. 3 ceros, ¿no? Pero bueno. Y que de hecho sí nos tocaron, bueno, obviamente nos tocaron los pesos estos con la N ahí, de nuevos pesos. Nuevos pesos, sí. Sí. Ajá, exactamente. Los de... si todavía tienen por ahí moneditas de 20 centavos, dice eso. Nuevos pesos. Según yo los de peso y de 5 también decía. Sí, algunos que otros. ¿De 10? De 10. centavos. Pero ya son monedas que ya no deben estar en circulación. Pero bueno, no importa. La cosa radica que no solamente eso, también se trata del Tratado de Libre Comercio. Lo que llega a suceder es que esos tratados te hacen de que entre varios países no haya aranceles, que son como estas pequeñas... Aduanas. Dentro de las aduanas son como que ese pequeño impuesto que se le da, ¿no? Ah, Entonces, sí, lo que hizo Gortari fue que tanto Estados Unidos como Canadá pudiesen entrar a nuestro territorio y sacaran reservas naturales, recursos naturales, sin que pagaran impuestos. No solamente ellos, también varias empresas. Entonces, el empresario mexicano, magnate, ya no tendría por fin competencia luego de mucho. De hecho, muchas marcas de la época empezaron a quebrar. Entre ellas estaban unos helados que eran, creo que llamaban helados 40, que no pudieron competir ni contra Holanda, ni contra Nestlé, en pocas palabras. Sí, estuvo muy brutal. México también tenía en esas épocas muchas empresas nacionales. Pero durante el sexenio de Gortari empezaron a ser privatizadas. O sea, ya estaban aceptando el dinero privado, el dinero de grandes capitales. ¿Y en qué parte de esto Gortari es un antihéroe, güey? No. Porque a mí me sigue pareciendo que no lo está haciendo bien. Sí, como que todo está, eso son muchas cagadas, está bien abrirle la puerta a los extranjeros, pero pues no cuando los extranjeros se están adueñando de nuestras propias empresas. Porque aquí te va, güey, el hecho de que... ¿Por qué no les trajo al Tría? el chiste radica de que, bueno, muchas de estas obras al final se terminaron beneficiando, güey, porque muchos empresarios mexicanos que en esa época, en los 90s, eran todavía medianos empresarios, aprendieron mucho de lo que fueron los extranjeros. Es un tema también bastante complejo que sí quiero abordar en otro capítulo. Pero en esa época sí fue un golpe muy brutal. O sea, lo que sufrimos en los 90s, tuvimos ciertos beneficios hasta apenas el 2010 en adelante. Fue un cambio en el que decías, te tienes que adaptar así de rápido, o si no, tu empresa se la va a comprar, te la va a comprar Walmart. Exacto. Y fue lo que, bueno, sí sucedió también. Chale, Walmart. Pues así valió ver. Bueno, un ejemplo muy claro de esto es cuando entra Coca-Cola ya más de lleno, que fue en los 90, o sea, cuando ya empezaron a hacer más competencia directa contra varios refrescos mexicanos. Lo de Gortari fue tal que ahorita, si por ejemplo México saca Coca-Cola del país, Coca-Cola quiebra. Toda la empresa multinacional quiebra, güey. O sea, es algo que Trump mencionaba, güey. Pero ya luego lo vamos a mencionar después. No soy pro Trump, pero sonó extraño. Pero sí, pero hay algo muy interesante por ahí, güey. Volvamos con nuestro El chupacabras. Los chupacabras. No eres Entonces, pro Trump de neutrones. Perdón, tenía que decir. Bueno, en pocas palabras, había totalmente un desastre económico en nuestro país. Gente estaba perdiendo sus trabajos, gente estaba perdiendo sus negocios. El chiste era de que, claro que el daño colateral era, como toda medida económica, pues son las clases más vulnerables. Muchos perdieron sus trabajos, sus casas, incluso de los ahorros que tenían, nomás de repente ya no valían nada. No es que los perdieran, es que pues de los 1,000 pesos que ahorré ya no vale nada, ya no me valían para una leche. Así se perdían esos ahorros, era brutal. Sin embargo, algo muy interesante sucede. Chupacabras. Ajá, sigue. Quítale el vibrador, güey. Perdón, es que te oigo, güey. Síguele, tú síguele. Cabe mencionar lo siguiente.
El sexenio de Gortari terminó en el 94, 2 años antes del chupacabras. Entonces, cortina de humo de la crisis económica, puede que sí, puede que no, pero lo que sí La crisis empezó después de que Salinas terminó su mandato. No, en el mandato. Oye, durante el mandato. Pero lo del chupacabras, o sea, aquí va, nomás como para recapitular. Gortari termina en el 94, es su último año de sexenio, y lo del chupacabras en México es hasta el 96. O sea, 2 años después, es por eso que se hace la pregunta. Entonces, ¿el chupacabras es una cortina de humo para Gortari? Y la respuesta es todavía, posiblemente. Porque en esa época, lo que mantenía más enojados a los mexicanos no era solamente la crisis económica. Había algo que todavía picaba todavía más, una espina. Que México no ganara el mundial. Obvio. Que perdiéramos en penales contra Bulgaria en el 94. Eso. Maldito García Aspe. Desde Plutarco Elías Calles hasta Ernesto Zedillo, una práctica muy sabida dentro del PRI era el dedazo. O sea, tú como presidente de la República por parte del PRI decías, ese güey es mi sucesor y ahora será el candidato del partido. Y nuestro querido Salinas de Gortari haría lo mismo con un personaje muy querido como Luis Donaldo Colosio. No, el buen Colosio. El buen Colosio. Que también hubiera sido un culero ese güey que llegó al poder, seguramente. El detalle radica en que... ¿Quién sabe? Tipo y menos. ¿Quién sabe? Tipo y menos, Sí. pero es que estaba en campaña el vato, o sea, obviamente tenía que lucir bien, Todos en campaña lucen bien. por eso. Pero bueno, a ver qué tiene nuestro Para amigo mí, Ricardo para decir. De Luis Donaldo Colosio, bueno, que Puras mamadas. puras mamadas pasan ardilla, todo, güey, todo pasa por puras mamadas. Pendejas. Y es que realmente a Luis Donaldo Colosio lo matan el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Ajá. igual 2 años antes del chupacabras. Ajá. Aquí viene algo muy interesante. En la conciencia popular se empezó a dar este tabú, o decirlo, que se manejó como un secreto a voces, que el asesino intelectual detrás de lo de Luis Donaldo Colosio era el mismo Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué alguien elegiría a una persona que posteriormente mataría? Ujú. Una, le caía bien, en un principio. Luego le cayó gordo y por eso lo mató. Ujú. Pero ¿por qué le cayó gordo? Pues estaba pesadito el vato, ¿no? Sí, ese pesadito, güey. güey, tranquilo, güey, bien. Pero ya gordito el vato, güey, chonchito. No Pero ya. pensaba que fueras a decir eso. Perdón, güey. Pero No he dicho suficientes pendejadas en este capítulo, güey. Lo es que siento. no se presta mucho, güey. Yo también con Tengo que cubrir la cuota. Bueno, ya. Perdonen. Entonces, el chiste radica de que por lo de Carlos Salinas de Gortari y por las crisis económicas surgieron varias guerrillas como el EZLN, que creo que todavía siguen vigentes, pero ya Todavía, sin armas. pero. Ya sin armas. Bueno, sí, sin pasan armas campañas, conocidas, güey, sin güey. armas. Nada más conocidas. Deben tener armas ocultas en la selva oaxaqueña. Ay, güey, tienen un Oxxo ahí ya, o sea, el capitalismo ganó. Pues ese dentro tiempo. del Oxxo va a estar, güey. Venden como Walmart, ¿no? O sea, Sí, como el Walmart, tiene tu sección de armas. En compra de una AK-47 te llevas un vikingo gratis, güey, ¿no? Yo así me imagino, ¿no? Ay, me da el vikingo sin el arma. No, deme nada más la alarma. No quiero el arma, no quiero el vikingo, no me quiero matar. Esa cosa mata, no mames. Empiezan guerrillas y aquí el STLN, lo peligroso de esta guerrilla es que tenía mucho parentesco con las FARC en Colombia y se declaraban independientes de México. Eran zonas indígenas y como había mencionado eran los más perjudicados de las medidas neoliberales de Gortari. Entonces, lo que llegó a pasar era de que Salinas le pide a Colosio que no arrancara su campaña hasta que lo de STLN estuviera resuelto. Pero a Colosio le valió madre. Arrancó en Huejutla, en el edificio del DIF, con pocos asistentes y una duración baja de 20 minutos. O sea, nada más 20 minutos y vamos. Algo impensable para un candidato del PRI, güey. Y aquí comienza a verse que Colosio no sería una marioneta más del partido, sino que buscaría rescatar la esencia socialista del PRI. Si hacemos una pequeña línea del tiempo sobre las ideologías que manejó este partido político, es que no recuerdo muy bien si era ¿quién es el que crea Pemex? Lázaro Cárdenas a Ávila Camacho eran como con un tinte socialista. De hecho, llegaron a ser aliados de la Unión Soviética. Eso será otro capítulo más. Pero en esa época, cuando ya el PRI quería hacerse neoliberalista, obviamente Colosio no lo iba a aceptar. Y esto más que nada por todos los estragos que estaba pasando. O sea, ya en el 94 ya la situación económica en México era terrible y Colosio lo sabía. Por lo cual, los discursos de Colosio eran justamente, ve un pueblo con hambre, con sed de justicia, de que por fin alguien vea por ellos.
O sea, México se estaba volviendo socialista y Colosio quería eso, o no quería volverse socialista, pero sí quería seguir difundiendo ideas socialistas. Colosio quería hacerse socialista de vuelta, o quería regresar con algunas políticas socialistas, como volver, como expropiar las empresas privatizadas nacionales como Telmex, como Aceros Mexicanos, que eran nacionales. Luego Salinas de Gortari se las deja a los privados, y lo que Colosio era decirle, ¿saben qué? Matanga dijo la changa, siempre no. Cada que haces eso de mover cosas, me imagino a Patricio con todo así moviendo. Ya ves, entonces México se estaba haciendo socialista, pero Colosio quería que fuera más socialista todavía. No, México se estaba haciendo neoliberal, güey, capitalista. Sí, se estaba haciendo capitalista. Capitalista, güey. Y Colosio quería... Bueno, pero... O sea, pero estaba... entonces supongo que la crisis económica es normal en el capitalismo. Es que se estaba haciendo capitalista, pero estaba llegando a la parte baja del capitalismo, güey. O sea, estaban usando a México como... Ahora sí que como la gasolina para todo el capitalismo chingón de Estados Unidos. Y era ahí algo que Colosio no quería decirles, güeyes, no manchen, estamos manteniendo países cuando nosotros estamos muriendo de hambre. Ajá. Y no solamente eso, y es que realmente Carlos Salinas de Gortari no solamente hizo enojar a los mexicanos, también a los colombianos, a los argentinos, a los brasileños. ¿Por qué? Porque México tenía tratado de libre comercio con esos países, y cuando México se cae totalmente, esos países también cayeron, güey. O sea, también les fue mal. Les fue pésimo. O sea, lo que Colosio quería hasta cierto punto también era como que volver a los inicios de ese proyecto, que era una Latinoamérica unida. Algo que ahorita no se podría porque, pues, fútbol. Qué buena explicación. Exactamente igual. Exacto. Bueno, regresando a ese tema, aquí algo que sucedería un año antes de que yo naciera, el 6 de marzo del 94, Colosio fue muy basado, güey. Basado. Criticó no solamente directamente al partido político que lo representaba, criticó al neoliberalismo y al propio Carlos Salinas de Gortari. Así se la soltó por su propio... Ese güey, creen que ese güey no tiene un pelo de tonto, pero sí lo tiene. Sí lo tiene, miren el bigote. Chicos de pelos ahí. Pero el chile está bien feo, ¿no? Véanlo. Tiene cara de malvado. Es la maldad encarnada. La encarnada maldad. Y al final esa crítica pues termina mal, porque lo mata. No, eso es lo que se piensa que lo pudieron haber matado. La razón oficial era que fue asesinado por situaciones más de narcotráfico, pero pues... No lo sé. Bueno, hubiera tenido sentido. ¿Está en Tijuana? ¿En Ciudad Juárez? ¿En dónde? Fue en Tijuana donde lo mataron. En Tijuana. ¿Pero tenía pedos con el narcotráfico ese güey? No que se sepa. Al menos no directamente. Es que sí está... O sea, sí está difícil que haya sido narcotráfico. Hay muchas razones. Entonces, pues, supongo que te vas por la más normal, ¿no? Pues la que da toda la prensa. Ajá. Aparte, desde el momento, o sea, la forma en que lo mataron, güey. O sea, lo metieron a propósito entre un chingo de gente al vato, güey. Sin mucha protección. No había nada de protección. Y sí era como de ese fue pedo de los que lo estaban ayudando. O sea, si de verdad hubiera estado cuidando, no hubiera pasado eso para empezar. O sea, no hubiera estado en esa situación. Y es que también la cercanía que tuvo Colosio con el pueblo en general, él tampoco pedía, como lo hace el Tepe, que él no pide guaruras porque sabe que está a salvo con el pueblo. Colosio se creía igual, pero pues no. Y es que realmente la popularidad de él creció bastante. O sea, él pudo haber sido el primer candidato del PRI en décadas en ganar fidedignamente, sin problema alguno. No, o sea, sin ¿cómo te lo explico? Sin esa apología de que hubo tal vez un fraude. Sin tirar el sistema. Sí, ajá, exactamente, sin hacer caer el sistema, ¿no? Sin usar el sistema del Oxxo. Exactamente. Y algo que también hizo el 6 de marzo del 94 dentro de su discurso fue que dijo que él era candidato del PRI, pero que iba a regresar el PRI a sus bases, donde solamente tenían una función como Congreso de la Unión, pero bueno, como dentro del Congreso de la Unión, sin ser quienes tomaran la última palabra, ¿no? Porque anteriormente era como que es el presidente, pero la neta la decisión la tomamos entre muchos. Okay. Y con eso quiere decir, no, el PRI es un partido político y se va a tratar como tal. Obviamente al PRI no le gustó eso. Aunque realmente no sabe con exactitud quién estuvo detrás de ese acontecimiento del asesinato de Colosio, la victoria de Ernesto Zedillo siempre estuvo bajo la sombra de eso. Cuando matan a Colosio, de que fue Gortari dice, ahora el candidato va a ser Zedillo, y Zedillo es el que gana. Esperen, tengo que hacer esto. Imagínense al Phineas de Phineas y Ferb
Pero, oigan, ¿y el chupacabras? Oigan, ¿y el chupacabras? Es verdad, güey. No estamos hablando. ¿No era el especial de política? Chupacabras. Bueno, aquí te va. Y es que realmente cuando empieza, por ejemplo, cuando en el 95 se da el primer avistamiento del chupacabras en Puerto Rico, no sería desaprovechado. Aquí viene también algo muy importante. Y es que las noticias no manejaban el chupacabras como un reportaje solamente, sino como una noticia. Cuando tú usas el mote de noticia, es porque se está tratando de un acontecimiento real. Y es que dentro del discurso... Lo usaban como... tomas en cuenta, no sé, por el fallecimiento de José José. Así tomabas... Así eran las notas del chupacabras, todo el día haciendo homenajes al chupacabras, bueno, no homenajes, sino que noticias de que hablando de chupacabras, explicando teorías de cómo surgió el chupacabras, encontramos ahora esta persona que encuentra huellas del chupacabras en la carretera, un niño asegura que el chupacabras se comió su tarea. Y el niño con la libreta mordisqueada, ¿no, güey? O sea, y los lapiceros drenados de la tierra. Eran así las noticias de todo el día, era como Ajá. ver extra normal. Y tú pensarás que es exagerado, pero lo dices tal cual, porque el 90% de los titulares en las portadas, revistas y periódicos eran del chupacabras. No solamente. Sí, güey, no venían las notas fake de será el hijo del chupacabras, no sé qué tal. Claro. Nos encontramos una Pero deforme que puede ser el hijo del chupacabras. O otro chihuahueño. Un chihuahueño más con sarna. Bueno, la cosa radica de que, bueno, el 90% de esa época de los titulares eran del chupacabras. Estaban escritas en letras grandes, llamativas. De primera plana. De primera plana, justamente. Algunos ejemplos son como, por ejemplo, es un ejemplo ilustrativo. El chupacabras nadie lo ha podido retratar ni filmar, pero es indiscutible que existe. Okay. Por supuesto que sí. Nadie lo ha visto, pero existe, güey. Como el monstruo de dragones. O el monstruo de dragones. Claro, sí, me lo imagino. Mi primo de Colombia me lo dijo. Yo le creo a ese güey. Ese güey fuma cocaína. Yo recuerdo a los de Puerto Rico. Porque los puertorriqueños. Exacto, es una isla, obviamente todo el mundo se conoce en Puerto Rico. Claro. Nadie puede mentir. Nadie puede mentir en Puerto Rico. Y uno de los aspectos más representativos fue que en un inicio nadie sabía cómo era el chupacabras. Pero conforme va pasando los testimonios, poco a poco le dieron una imagen real al chupacabras. Ahora para todos ya sabíamos que era un ser reptiloide, su piel grisácea con verde, que parecía un perro sin pelo cuando estaba parado. Gracias a las noticias y con el tiempo se fue amoldando la idea de cómo lucía y cuál era el aspecto del chupacabras hasta que se creó una sola idea de darle la apariencia que tiene ahora. Exactamente. Algo tal cual como lo mencionas, tal cual fue. Y comentando hacer uso de fotografías de veterinarios en las necropsias del ganado víctima del chupacabras. Algo muy importante es que veterinario que hace una necropsia de una presunta víctima del chupacabras, moría. No. Lo descartaba inmediatamente, güey. ¿Lo descartaba? Lo descartaba, decía, es que no se trata, esto yo lo vi en una vaca que lo mató un ocelote. O sea, esto yo lo vi en otro animal. Pero la prensa misma te decía, no, pues el veterinario no está seguro. Pero el veterinario está bien pendejo. Sus estudios son fake. Los compró, seguramente. Lo mencionaba así, güey. O sea, no está seguro, pero tampoco lo descarta. O sea, te dice una historia. Sí, güey. Esa es la clásica descripción que usa siempre la prensa, tratando de desmitificar los diplomas de ese tiempo. Bueno. Que ahí en ese tiempo sí te ganabas con mucho esfuerzo tu título. Tenías que ir a la biblioteca. Tu carrera. Sí, ahí sí tenías que ir a la biblioteca y hacer tesis a mano. O sea. Todavía estaba que Windows 95, no, sí. No, güey, Windows 95 es como el Tetris, güey. Por eso era muy eficiente. Era muy eficiente. Cargabas como unos discotes así y esperabas a que la computadora se calentara y ya hacías tu blog de notas, ¿no? Y ahí hacías tu tesis. Pues sí. No sientes que olvide. Sí. Pero obviamente sí, ibas a la biblioteca y consultabas un montón de libros. Ajá. Sí. Y estabas hablando de la columna porque era tu tesis o tu columna vertebral. Esas carreras no eran un chiste, güey. Sí, era de que a huevo sí habías aprendido. Ajá, exactamente. Bueno, en pocas palabras era de que la prensa, como siempre, muy amarillista,
La prensa, como siempre, tratando de sacar la nota. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues cabe mencionar lo siguiente, ¿no? Que realmente el infierno está tapizado de buenas intenciones. El PRI solo tiene intenciones. Y mucho infierno al que llegar. Y algo también muy importante que sustenta mucho la idea de que lo del chupacabras fue una cortina de humo, porque en el 96 la crisis económica todavía no había terminado. Lo de los nuevos pesos fueron más de Cedillo que de Salinas de Gortari. Entonces, el EZLN no solamente estaba agarrando mucho poder, sino también mucha popularidad, mucho poder. Estaba teniendo una gran fuerza en México. Y tarde o temprano era cuestión de tiempo de que otras guerrilleras empezaran a estallar en el país. Y que hubiera una especie de guerra civil. Y para que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio y este nuevo modelo neoliberalista que sí o sí tenía que empezar en México porque ya no había marcha atrás, o no una que no nos hubiese causado más daño, no le convenía tener un país en otra guerra civil. Por eso el chupacabras. Y es que realmente, si tú quieres tener un grupo unido, créales un enemigo en común. Es bueno, una de las normas. Entonces comienza, aquí comienza la era del chupacabras ayudando al PRI y a que no se desmorone México. Imagínate el perrillo todo sin pelo con una bandera del PRI. Chica tu madre, el PRI, ¿Te lo imaginas como Morena, en ese caso no. Chica su madre Morena. ¿No viste ese video de una pinche viejita? Bueno, no, de una señora que están haciendo es del PRI. Y está la vieja así de, sí, ¿quién sabe qué? Que vamos a ganar y todo. Y una señora abajo, sí, que chingue su madre el PRI, digo el pan. Así mismo el chupacabras. Es el chupacabras. Que chingue su madre el PRI, digo el pan. Maldición Gerardo. Que se llama el chupacabras. Gerardo. Pero bueno, amigos, esto ha sido Humanos Haciendo Cosas. Esta vez no se trató de un humano haciendo cosas, sino del chupacabras. Básicamente los humanos hicieron lo que el chupacabras se supone que hizo. Ajá. Es humanos creyendo que vieron al chupacabras. Humanos inventando cosas. Y eso los hizo hacer más cosas. Las cosas nunca se dejan de hacer, güey. No sé, porque ¿hay más todavía? No, esta es toda la primera parte. Ah. Sí hay más, obviamente, porque eso va a haber una segunda parte. El tema está realmente muy extenso y hay partes en las que sí dije, lo tengo que dividir sí o sí. Esto es como que nada más el preámbulo. Muy bien, entonces nos quedamos en la época donde comienza la era de maldad del chupacabras. La era de maldad del chupacabras. O la era de ayuda a México, el chupacabras, a estabilizar México. Dios bendiga el chupacabras. Tengan muy bonita noche, nos vemos a la próxima. Muchas gracias otra vez por escucharnos, vernos. Gracias. Dejen su comentario. Olernos todavía no, ¿verdad? No, creo que aún no hay la tecnología para eso, qué bueno. No, sí, porque no te bañas. Sí, yo tampoco. Efectivamente. No nos bañamos. Por favor, suscríbanse, nos van a apoyar bastante que lo hagan. Aquí, un comentario. Está aquí, justamente aquí donde yo apunto. Díganos cosas, no sé. Comenten, por favor, denle like a nuestra página de Facebook y ya tendremos página de Facebook. Está aquí. Así nos encuentran. También está aquí. También está aquí, chicos. Normalmente la pones aquí arriba. Aquí. ¿Qué ponemos? Tú eres el editor, güey, tú la pones. Mira, así mero. Ahí. Ya, ponle. De aquí.